Bien, pues ahora vamos a tener la meditación de la palabra del Señor en Jeremías 21. Jeremías capítulo 21. Y dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen: consulta ahora de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: y aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande, y heriré a los moradores de esta ciudad, y a los hombres y a las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada. No los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová: y aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos y os tienen sitiados vivirá, y su alma le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal, y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Y a la casa del rey de Judá dirás: oíd palabra de Jehová, casa de David. Así dijo Jehová: haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. He aquí, yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová, los que decís: ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque, y consumirá todo lo que está alrededor de él. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Estamos pues aquí en este capítulo, en otra sección del libro de Jeremías, que según los comentaristas llegaría hasta el capítulo 25 de Jeremías. Y bien, pues esta es una sección que tiene que ver con mensajes, como siempre, de juicio, pero también de esperanza al pueblo. Vemos que es la ocasión, el momento, pues proviene cuando se le viene a Jeremías, el rey Sedequías envió a él dice Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías. Si nos hacemos un poco memoria de la última vez, pues nos acordamos del sacerdote Pasur, en el capítulo 20, la última vez. El sacerdote de Pasur que azotó al profeta, y entonces el profeta Jeremías tuvo esa palabra de juicio de que ya no se llama su nombre más Pasur, sino Magor Misabib, es decir, temor, terror por todas partes. Bien, pues aquí aparece el rey también Pasur, pero no hay que confundirlo. Pasur del capítulo 21 no es el mismo Pasur que en el capítulo 20. Ahí pues en el capítulo 20 vemos Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe de la casa de Jehová, y aquí en el capítulo 21 envió a él a Pasur, hijo de Malquías. Entonces son dos Pasur, es un nombre que pues tendría que ser
pues algo común en aquel tiempo. Vemos que también encontramos a este último, a Pasur, hijo de Malquías, en el capítulo 38, versículo 1. Oyeron Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Semalías, y Pasur, hijo de Malquías. Vemos también, pues, que hay toda una serie de personas. Aquí aparece también otro Pasur, que era el padre de Gedalías. Pues entonces aquí este Pasur, hijo de Malquías, pues es el mismo que leemos en el capítulo 21. Y bueno, pues por lo demás también vemos, se ve claramente aquí, muy claramente, que el libro de Jeremías no está escrito siguiendo un orden cronológico, como si fuera pues una biografía, ¿no? Sino que está pues dando saltos adelante, saltos a detrás. A veces no es del todo fácil situar estos saltos en el tiempo, pero aquí está bastante claro. ¿Y por qué está bastante claro? Pues porque vemos que aquí aparece el rey Sedequías, el rey Sedequías, que fue el último rey de la lista de los reyes de Judá, pues fue el último, y es el rey con el que pues que estaría reinando cuando la ciudad sería ya por último conquistada por los babilonios. Y bien, pues fijémonos cómo en el capítulo 22, en el versículo 18, pues vemos: por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Con lo cual en el capítulo 22 vemos que, bueno, el capítulo 21 es del último rey, y el capítulo 22, pues, que le sigue, es un rey bastante anterior. Bien, pues la situación con Sedequías había cambiado. En el año 597 a.C., pues se dio la sumisión de Judá a Babilonia, y bien, pues el país quedó como vasallo de Babilonia, de Nabucodonosor. Le debía pues sumisión y vasallaje. Pero ¿qué ocurrió? Pues que estaba la rivalidad entonces entre las dos, comillas, superpotencias de aquel entonces, que era por un lado Babilonia, por otro lado Egipto. Y así pues Judá, que había jurado vasallaje y fidelidad a Babilonia, se dejó llevar, por así decirlo, por el ofrecimiento de ayuda de Egipto. Y bien, pues de esa manera se iba a rebelar contra Babilonia, Nabucodonosor, y pues entonces ya por último vendrían ellos, y ya sería ya el final, la consumación de la derrota, de la catástrofe, y el pueblo sería llevado al cautiverio. Sedequías apresado, le iban a sacar sus hijos degollados delante de su presencia, y le sacarían a él por último los ojos. Sería por lo tanto la gran catástrofe para el pueblo. Y bueno, el Señor de esta manera estaba cumpliendo ciertamente todos los anuncios que había dado por sus siervos los profetas, que el pueblo iba a conocer pues esta catástrofe por sus pecados. Pero digamos, a un nivel humano, esto fue propiciado. ¿Por qué? Por primeramente la rebelión del pueblo ante Babilonia, la infidelidad del pueblo ante ese poder humano, sí, también pues pagano. No era el pueblo de Dios, ni mucho menos, pero era una autoridad que había puesto Dios, y a la cual el pueblo de Israel, sus gobernantes, habían jurado vasallaje, fidelidad. Y por lo tanto esa rebelión que con Sedequías se iba a hacer contra Babilonia
era una infidelidad que sería lo que causaría ese mal final, ese juicio final y último al pueblo. Ciertamente el Señor lo tenía previsto y lo tenía decretado, pero lo que lo propició fue esta última infidelidad, que ciertamente fue un pecado más que se añadió a la larga lista de pecados del pueblo. La infidelidad, que también no es solamente la fidelidad matrimonial, no es solamente la fidelidad en los compromisos que tomamos, ¿verdad?, en nuestra vida laboral o en nuestra vida personal, también colectivamente y también incluso con las autoridades, que se le debe una fidelidad y una sumisión a las autoridades legítimas que el Señor ha puesto sobre nosotros, porque están puestas de parte de Dios para cumplir su voluntad. Entonces, por una parte fue esa infidelidad del pueblo a ese compromiso, a ese pacto de ese vasallaje con Babilonia. Por otro lado, a un nivel más interior, más de la motivación que lo propició esta rebelión. Esta rebelión y esta insumisión ciertamente no habría tenido lugar si no estuviera en el horizonte la posibilidad de la ayuda de Egipto. Así, por lo tanto, vemos que esto nos muestra también el gran peligro para el creyente, el gran peligro para la Iglesia de estar recurriendo a otras cosas que no sea el Señor. Estar recurriendo, en la ayuda que los hombres te pueden dar, en la ayuda de los hombres que se podría, también, expresar en estrategias de hombres, en estrategias humanas. Hay el gran peligro del llamado utilitarismo, pragmatismo. El pragmatismo es hacer todo aquello que parece que funciona en el mundo. Y esta es una de las graves y grandes tentaciones para las iglesias en el tiempo presente. Hagamos como aquello que vemos que funciona en el mundo. Sí, en el mundo funciona el gestionar, la iglesia, las empresas de una determinada manera. Vamos a gestionar la iglesia también como si fuese una empresa, una corporación. O digamos, estar copiando lo que afuera funciona, pensando que aquí también, por lo tanto, tiene que funcionar. Y que, además, si no lo haces, entonces es tu culpa si la iglesia va mal. Porque tienes que hacer de esta manera, te tienes que poner al día, te tienes que funcionar como funciona el mundo. Entonces, este es un grave problema. Apoyarse en el hombre más que en Dios. Actuar por criterios de pragmatismo en vez de convicciones en la palabra. Y hemos de estar nosotros actuando en base a convicciones en la palabra, no en aquello que puede funcionar hoy o no. Lo que puede funcionar hoy en el mundo, mañana muy bien puede pasar a la historia y no funcionar en absoluto. Si vamos a ir por criterios de utilitarismo o pragmatismo, no hay nada seguro, pero sobre todo no hay nada, ningún avance, ninguna seguridad duradera, porque quien se apoya en Egipto es como apoyarse en una caña cascada que se le atravesará por la mano. Esto es también una de las advertencias de otro profeta bastante anterior, que era el profeta Isaías, en el capítulo 30, versículo 1 en adelante, cuando dice: ¡ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza
en la sombra de Egipto, pero la fuerza de Faraón se cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Es algo que no aprovecha, es algo que aquel que ponga su esperanza en el apoyo del hombre, en la ayuda del hombre, ciertamente quedará confundido. Bien, pues viendo el texto que tenemos delante, esta palabra que le vinieron a preguntar de parte del rey, él envió a estos enviados suyos, ¿sí?, a Pasur y también al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, con la pregunta que leemos en el versículo 2: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Nos podemos preguntar entonces de entrada, ¿por qué vienen a hacerle esta pregunta a Jeremías? ¿No había estado predicando una y otra vez? Ya hemos visto tantos capítulos, ¿no?, que el juicio iba a venir. Si el pueblo no se arrepentía, si el pueblo continuaba en sus mismos caminos de desobediencia a Dios, el juicio ciertamente vendría. El Señor tenía la puerta abierta verdaderamente. Si el pueblo se hubiese arrepentido, pues el Señor hubiera extendido su misericordia y los habría librado, pero no había tenido lugar ningún arrepentimiento. Y entonces le envían a preguntar a Jeremías, podría ser que Dios ahora actuase, hiciese algún milagro y nos librase de Nabucodonosor. ¿Qué había cambiado? No había cambiado. Ellos no habían escuchado previamente a Jeremías lo que tenían que hacer. Sí que lo habían escuchado. Entonces, ¿por qué vienen ahora a preguntarles? En apariencia esta pregunta es algo piadoso, tiene una apariencia de piedad. Se están encomendando a Dios. Tal vez hasta le orarán a Dios. Oh, Señor, líbranos, ahora que ven el peligro a las puertas. Bueno, fijémonos que ellos, detrás de esa apariencia de piedad, vienen a preguntar a Dios, por medio del profeta, vienen a preguntar lo que ellos quieren escuchar. No oír la voluntad de Dios, porque ya saben, ya lo conocen, sino quieren insistir en imponer su voluntad a Dios. No nos vamos a arrepentir, no vamos a cambiar, vamos a seguir nosotros enfrentados a tu voluntad, y además, Señor, te pedimos, si tienes a bien de librarnos, qué bueno sería. Entonces vemos esto, detrás de las aparentes piedades a veces hay una insolencia bastante importante, y es el caso aquí. Muchos vienen entonces a Dios no para someterse a su voluntad, sino para imponer su voluntad a la de Dios, a que confirme sus propósitos, a que confirme los planes que Él ya ha tomado de antemano. Y en realidad eso no puede ser, porque Dios no se deja burlar, no se deja engañar de esta manera. Y lo vemos aquí, la respuesta que da Jeremías, en el versículo 3, Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías, al que los había enviado. Él recibe la respuesta: así ha dicho Jehová Dios de Israel, he aquí, yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. No hay ninguna duda. No te engañes, Sedequías. Está claro antes lo que había dicho y lo confirmó. No hay ninguna variación. Dios es inmutable. Por vuestra parte no habéis cambiado, el juicio está determinado. Bien, fijémonos, ¿no?, las palabras fuertes del Señor. Versículos 5 y 6. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande, y heriré a los moradores de esta ciudad, y a los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Qué tremenda esta perspectiva, que sea Dios mismo quien esté peleando contra el pueblo. Ciertamente era Nabucodonosor,
ciertamente eran los babilonios, pero detrás de los babilonios era Dios mismo que estaba peleando contra ellos. Los babilonios simplemente eran los instrumentos, pero el agente último era el Señor. Era Él quien estaba empleándose en contra del pueblo. Ciertamente es también así en la realidad. Cuando hay dificultades, o cuando hay problemas, o más aún cuando hay ciertamente cosas adversas, cuando hay incluso males que sobrevienen, hemos de ver que todo proviene del Señor. No todo será juicio, pero ciertamente no se tiene que excluir que Dios esté enviando sus juicios y sus disciplinas a los hombres. En todo caso, qué tremenda la perspectiva de que Dios esté peleando contra uno. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte. Y si Dios pelea contra nosotros, ¿quién podrá librar? Tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En el versículo 7 tenemos esta palabra que también puede resultar dura. El versículo 7 dice que Nabucodonosor, rey de Babilonia, él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Nabucodonosor no iba a tener de ellos misericordia, pero como de igual manera que decíamos en el versículo anterior, detrás de Nabucodonosor hemos de estar viendo a Dios. Dios no iba a tener compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. ¿Por qué? Porque ellos, cuando era el tiempo de escuchar, cuando era el tiempo de creer, cuando era el tiempo de arrepentirse, cuando era el tiempo de obedecer al Señor, no lo hicieron. Y no fue un día, ni dos, ni un año, ni dos. Fue año tras año, tras año, generación tras generación. Y bueno, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, es un Dios paciente, un Dios clemente, pero Dios no puede ser burlado. Y al final la paciencia de Dios tiene un límite. ¿Cuándo es eso? Pues cuando Dios lo tiene a bien. Él en su sola voluntad ha puesto los tiempos y las sazones, por lo tanto a Él le corresponde. ¿Cuándo es eso? Bueno, cuando el Señor ya no da ninguna otra opción. Cuando Él considera que ya se ha oído bastante la palabra de Dios y se la ha tenido en poco y en menos, pues entonces cierra las puertas y solamente queda la expectación del juicio. No tendrá compasión de ellos, ni misericordia, ni para Nabucodonosor, ni Dios. El versículo 8 también hay una palabra que tenía que decir Jeremías. Así ha dicho Jehová: he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Camino de vida, pues, el que saliese de Jerusalén y se entregase a los babilonios. El camino de muerte era permanecer en la ciudad. Camino de vida y camino de muerte. Y esto es, pues, un lenguaje de pacto. Es un lenguaje que encontramos anteriormente en la palabra del Señor. En el capítulo 30 de Deuteronomio, los capítulos 19 y 20, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. El camino de vida y el camino de muerte. El camino de vida si cree y si guarda la palabra de Dios, en el pacto de Dios. El camino de muerte si persiste en la desobediencia, y es, en definitiva, lo que también nos encontramos en el tiempo de Jeremías. En el dilema que tenían delante. ¿Qué hacemos? ¿Nos rendimos o plantamos cara? Tal vez nos vendrá en ayuda el rey de Egipto. Tal vez lo hará el Señor.
tal vez hará llover fuego del cielo, tal vez, como otras veces, pues hará que oigan caballos en su campamento y salgan a la estampida, o se estén matando unos a otros. Tal vez, pues, vendrá la plaga de peste en el campamento de los babilonios y los arrastrará. Bien, sí, tal vez. Pues esa era la opción, era o entregarse o permanecer, pues seguir peleando. Pues esa opción, una era pues obedecer a Dios, y otra era obstinarse en su rebelión. Vemos que Dios ya había dicho, como hemos ya pues dicho anteriormente, una y otra vez cuál era su voluntad y qué era lo que iba a ocurrir al pueblo, con lo cual el entregarse era creer en las palabras de Dios, era dar crédito a sus advertencias y amenazas, y era actuar, por lo tanto, sometiéndose a Dios. Entonces vemos que detrás incluso de esta opción, detrás incluso de este dilema, hay también pues una decisión de fe. Bien, pues en el versículo 11 y 12 también leemos unas palabras al rey como autoridad puesta por Dios. A la casa del rey de Judá dirás: oíd la palabra de Jehová. Versículo 12: casa de David, monarquía de David, dinastía de David, así dijo Jehová: haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda, y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Así pues vemos que es una palabra dada a los reyes que son puestos por Dios para hacer su voluntad. Y esto no solamente la casa de David, sí, claro, la casa de David de una manera particular, de acuerdo, también la casa de David era tipo de Cristo, y Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señoras, y Él es el Rey de la Iglesia, Él es el Rey en mayúscula. Pero en Romanos 13 nos dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios, y que ninguna autoridad que hay no está ahí sin que Dios la haya puesto. Dios ha puesto las autoridades para que nosotros las respetemos, las obedezcamos. Ellas a su vez tienen la espada, ellas por lo tanto tienen que actuar en nombre de Dios. Ellos son ministros de Dios, cumpliendo por lo tanto con la voluntad de Dios, que Dios ha revelado en su santa palabra. Por lo tanto, vemos que aquí está poniendo a los monarcas o al rey, en la persona del rey de Judá, ante la responsabilidad de cumplir para el propósito para el cual Dios los ha puesto ahí. Si no lo hacen, serán llevados a juicio, aunque vemos que aquí la puerta está todavía abierta para que el pueblo continúe viviendo en paz. Si ellos libraban al oprimido de mano del opresor, entonces su ira no saldría como fuego, no se encendería y no habría quien lo apague. Hasta el último momento, hasta el último minuto, Dios estaba poniendo delante de ellos el camino de vida y el camino de muerte, con lo cual ellos fueron completamente inexcusables. El capítulo termina con estos dos versículos, el capítulo 13 y 14, estas palabras de gran, como diríamos, soberbia, cuando dicen, pues, moradora del valle, la piedra de la llanura, los que decís: ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Nosotros vivimos en Jerusalén, una ciudad inexpugnable, rodeada de montañas. ¿Quién va a ser quien se va a poner aquí? ¿Quién contra nosotros? Bueno, pues dice: yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras. No hay nada, por supuesto, inaccesible para el Señor, ni demasiado difícil. Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras. Y nos podemos quedar, pues, ya para concluir con esta última frase: conforme al fruto de vuestras obras. Haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Conforme al fruto de vuestras obras. El juicio de Dios, como enseña Romanos 2, es conforme a las obras. Y si bien
nadie será salvo por las obras. Ciertamente el hombre será condenado por las obras. Y esa es la terrible perspectiva, que reciba el hombre según el fruto que merecen sus obras. Sí, la salvación será siempre por gracia, nunca de manera merecida. La condenación será siempre merecida y será conforme a las obras que cada uno haya hecho. La única manera, por lo tanto, de escapar de esto es dar crédito al Señor, dar crédito a sus palabras, dar crédito a la palabra del Evangelio que el Señor nos presenta en Jesucristo, a Cristo que el Señor nos presenta como el mediador del pacto, el que ha sido puesto por pacto, que ha sido presentado por pacto a las naciones, en quien los hombres pueden ser salvos arrepintiéndose de sus pecados y viniendo y depositando su confianza no en obra alguna suya, ni en obra alguna de ningún hombre, no apoyándose en hombre alguno, no apoyándose en nada humano, sino solamente en el camino de salvación que Dios ha puesto en su Hijo Jesucristo. Esa es la única manera de escapar el juicio de las obras que sí, ciertamente viene sobre todo ser humano. Y una sola transgresión de la ley sirve para hacerse culpable y merecedor de castigo por haber transgredido toda la ley. Toda la ley. Entonces uno ha de guardar integralmente o perfectamente toda la ley de la palabra de Dios, o una sola ofensa contra el Dios infinito acarrea la ira infinita de Dios, el Dios infinito. Así pues, este es el camino de salvación, y el Señor pone siempre este camino de vida y este camino de muerte, el hacer, inclinar el oído, el someterse a la justicia de Dios, no queriendo imponer su propia justicia y su propia voluntad sobre la de Dios. Así sea, pues, con todos nosotros, con todos los que puedan escuchar este mensaje. Amén.